Para mi querida aventurera, no es fácil escribir esta carta, porque para el momento en el cual llegue a tus manos o tus ojos se posen sobre estas letras, tú y yo estaremos muy lejos. Y ciertamente no sé qué tipo de lejanía hay entre nosotros. Todo comenzó mucho antes de nuestro encuentro. Una carta muy similar a esta llegó a mí con un sobre. Un sobre que contenía algo preciado, pero perdido para mí. El collar que siempre cuelga sobre mi pecho, la gema roja como sangre, llegó con esa carta. Un regalo doloroso, un regalo lleno de amor, el regalo de aquella mujer que amé hace tanto tiempo. Al inicio me llené de ira, de rabia, de desesperación. Moví cielo y tierra buscando a esta persona, pero nunca la encontré. Solo tenía la carta. Me aferré a la nostalgia. Dejé de lado las historias donde yo soy el monstruo y algo de humanidad volvió a mí. Con el tiempo, cargar con esta gema me recordó que yo fui humano, que yo estuve vivo y que amé. Y una noche, una persona inesperada llegó a mi puerta. Una persona que nunca había conocido, pero aseguraba que me conocía. Aseguraba conocer mucho de mí. No es la primera persona que intenta sacarme unas monedas de oro, inventando historias. Pero esta conocía mi pasado, el mismo pasado que te conté a ti. Los detalles, oh aventurera, los detalles con los que me contó mi vida me dejaron desarmado. ¿Y qué opción tuve sino dejarla pasar? Conversamos toda la noche. Su nombre nunca me fue revelado, pero su compañía se sentía tan familiar. Su rostro era distinto. Nunca había visto un rostro tan hermoso. Unos ojos que parecían cargar tanto dolor, pero al mismo tiempo tanta alegría de estar ahí. Me sentí como un niño, totalmente indefenso, pero al mismo tiempo con la expectativa y la ilusión de algo totalmente nuevo frente a mí. Y simplemente
La invité a mi castillo noche tras noche, hasta que una de esas noches decidió revelarme quién era. Me llamarás loco si te digo, pero el tiempo, el tiempo traerá más respuestas de las que pueda notar en esta carta, querida aventurera. Me dijo que en la siguiente noche iba a encontrar a alguien desmayada en el bosque, con un cuaderno de notas muy interesante. Y lo más hermoso es que ella me mostró ese libro mucho antes de verlo en ti. Llegó la otra noche y te encontré en el lugar preciso donde esta persona me indicó. Y ahí supe que era verdad cada una de sus palabras. Ahí caí en un juego del cual tal vez te mienta si te digo que fue en contra de mi voluntad, porque la curiosidad simplemente me llenó. Sobre todo porque ella me dijo que podría recobrar algo preciado que había perdido hace mucho tiempo y que en mis largos años simplemente había dado por hecho. Tal vez esta carta genere más preguntas que respuestas, pero créeme que es necesario que sepas esto. En el baile va a ocurrir algo, si no es que ya ocurrió en el momento en el que leas esto, y verás por qué me llaman monstruo en cada villa a la que voy, por qué pocas personas se arriesgan a tenerme a su lado, porque yo busco lo mío, y aunque la gente lo vive, también guardo algunas cosas preciadas para mí. Mi querida aventurera, mi corazón, si alguna vez latió, hubiera estado loco por ti, desesperado con solo verte, sin importar que haya sido 1, 2, 3, 200, 1000 noches. Siempre es como un respiro al alma que ya no tengo. Yo estaré bien y tengo por seguro que nos volveremos a ver tú y yo. Pero por ahora vas a emprender una nueva aventura. Y cuando nuestros rostros se vuelvan a ver, tal vez vas a poder entenderlo todo. Así como yo también veré un poco más allá de este capítulo. Solo te pido. Qué extraño se siente decir esto. Pero te pido que, por favor, no te dejes llevar por el dolor, ni por la alegría, sino que puedas ver el panorama completo, porque algunas decisiones son necesarias para tener un mejor final, sea cual sea, y donde sea, y cuando sea. Tuyo, Dorian Gamaliel.